la sorpresiva decisión del Tribunal Constitucional de cesar en el cargo a la senadora Isabel Allende ha generado una tremenda ola de repercusión, mucha molestia de algunos partidos, por supuesto el socialista contra el gobierno. Vamos a estar conversando de esto, de lo que viene, los desafíos pendientes junto al diputado del PPD, Raúl Soto. ¿Cómo está, diputado? Bienvenido, buenos días. Hola Bárbara, muy buenos días, gracias por la invitación. Bueno, diputado, ¿cómo ve usted cómo está el ambiente y qué le parece? Hay un eje del gobierno, principalmente el Partido Socialista, pero también parte del suyo, muy molestos con el gobierno porque lo culpan de la situación que derivó en el cese del cargo de la senadora Allende. A ver, yo creo que la destitución eventual de la senadora Allende es un hecho político que lamentamos. Es doloroso, me imagino, para ella, para la familia, para el mundo socialista en general, eh, pero evidentemente que la situación era compleja y grave, ¿no? Eh, Y desde esa perspectiva me parece que lo que corresponde hoy día es respetar la decisión del Tribunal Constitucional, que fue una decisión categórica, que fue una decisión basada en los antecedentes jurídicos y no una decisión política. A pesar de que muchos quizás hubiesen esperado una decisión más política, creo que se basaron en las normas constitucionales y legales. Eh, No hay ninguna duda de eso, ¿no? Una votación 8-2 creo que es lo suficientemente categórica para cerrar toda posibilidad de duda. Eh, Acá evidentemente que se cometieron errores y también horrores. Nunca debió haberse planteado ni siquiera la posibilidad de hacer este contrato y esta compraventa, entendiendo que se conocía la existencia de una senadora y una ministra como parte de las propietarias, ¿no? Y existiendo una norma constitucional expresa en ese sentido. Y si bien el contrato de compraventa no se llegó a pagar, sí se suscribió, ¿verdad? Se firmó, y eso al parecer fue razón suficiente para el Tribunal Constitucional para aplicar la causal de cesación en el cargo, ¿no? Una situación compleja que deja en un punto bien complicado al Partido Socialista, porque evidentemente aquí es una figura histórica del partido, pero yo creo que acá hay que respetar la institucionalidad y entender que si bien hay responsabilidades políticas y administrativas por parte de funcionarios del gobierno que se han ido asumiendo, hay varios funcionarios que han salido, hay varias ministras que han salido y tendrán que en función de la investigación que hay, en función del trabajo que está haciendo la comisión investigadora de la Cámara de Diputados, tendrán que irse relevando si es necesario o no, y se suman otras responsabilidades adicionales, pero también hay que tener la capacidad autocrítica suficiente para entender que tanto la senadora, hoy eventualmente destituida, ¿verdad?, como la ex ministra Maya Fernández, hoy renunciada también, debieron haber hecho o haber jugado un rol mucho más proactivo a la hora de advertir que esto no era posible de completar. Creo que, creo que ahí también hay algo que plantear desde la perspectiva de la autocrítica, ¿no? Ahora, vamos por parte. Por un lado, el fallo del Tribunal Constitucional. El gobierno, a través de la vocera y también del ministro Elizalde, han señalado que esto sienta un muy mal precedente, un precedente grave. ¿Qué le parecen esas afirmaciones? ¿Usted cree que es grave? No sé en qué sentido, a qué se refieren. O sea, yo creo que, o sea, es grave que se destituya a un parlamentario, evidentemente, eh, porque tienen que haber hechos fundados y suficientemente graves para que ello ocurra. Pero en este caso, lo que se acusaba y lo que fue ratificado es una vulneración constitucional expresa. Por lo tanto, si eso es así, si esa vulneración constitucional expresa ocurrió,
a mí me parece que es el precedente correcto. O sea, nadie está por sobre la ley y nadie puede atribuirse el derecho de vulnerar la Constitución, por más autoridad de la República que sea del más alto nivel, ¿no? Eh, Claro, no la sé a qué se ministra refería con aduce a la eso. calidad de la senadora y claro, y esas razones, por supuesto, como dice usted, es grave, es terrible, pero el rol del Tribunal Constitucional en este caso no era evaluar si es una buena persona o una buena senadora, sino si es que se cumplió o no la falta, la multa o el delito por el que se le estaba juzgando. Efectivamente, o sea, yo creo que nadie duda de la trayectoria, de la carrera, de las buenas intenciones, de su rol como parlamentaria, como diputada, como senadora, de su lucha por los derechos humanos y por la justicia social, en muchos proyectos, en muchas iniciativas, en muchos momentos históricos, pero efectivamente no es lo que está evaluando hoy día el Tribunal Constitucional y yo creo que respecto de eso hay que ser, insisto, respetuoso de las instituciones y no solamente respaldarlas, ¿verdad? Cuando los resultados que emiten son favorables políticamente, sino que también cuando lo son en contra, porque de eso se trata el Estado de Derecho. Ahora, desde el punto de vista político y de la molestia contra el gobierno, los acusan de tener un rol activo porque incluso el presidente Gabriel Boric dijo, esta fue mi idea. Como con toda la gente que tiene, con todos los asesores, con todo el equipo jurídico de los distintos ministerios y del propio gobierno, el segundo piso, la división jurídica, cómo nadie se dio cuenta, cómo insistieron, o más bien, algunos ya han dicho, sí se levantaron todas las alertas, lo que pasa es que desde el Ejecutivo no les importó y decidieron seguir adelante. Por eso, de alguna manera, dice que el gobierno es el responsable y sus asesores estrella incluso lo han señalado. Bueno, eso tendrá que determinarse en la investigación, tanto la lista judicial como la que está llevando adelante la comisión investigadora, que recién ya una sesión y que el día lunes va a continuar con su trabajo. Yo formo parte de esa comisión y esperamos que se aporten los antecedentes y que sea una instancia donde todos los involucrados puedan colaborar para que efectivamente se vaya revelando qué fue lo que efectivamente pasó y dónde eventualmente podrían haber otras responsabilidades. Yo creo, Bárbara, que si este contrato efectivamente se hubiese perfeccionado del todo, es decir, se hubiese pagado lo que se comprometió a pagar, hubiese existido la segunda revisión de la Contraloría que estaba pendiente, según señaló la Contralora en la Comisión Investigadora, este podría haber sido el hecho político o uno de los hechos políticos más graves de este gobierno y probablemente de los últimos gobiernos, ¿no? O sea, una vulneración constitucional expresa y en ese caso perfeccionada del todo. El gobierno se arrepintió a tiempo, se dio cuenta cuando salieron las alertas públicamente, Pero diputado, ¿se y arrepintió el eso es gobierno? algo Porque que esa es una hacía duda. O 10. sea, el gobierno no se arrepintió nunca. Lo que pasa es que salió la nota, salió una nota en un medio de comunicación y el revuelo fue total y ahí lo frenaron. Pero no es que el gobierno se haya arrepentido voluntariamente. O sea, el gobierno expresamente Pero desistió después de de todo el esta escándalo, después compraventa, de que se les hizo pero ver que era inconstitucional. por eso le digo, ya, yo también creo que debió haberse hecho mucho antes, y ese diagnóstico lo comparto. Pero se hizo, se desistió de esa componente y por lo tanto no se llegó a perfeccionar del todo y eso hacía que muchos pensáramos que el Tribunal Constitucional podía, a raíz de ese hecho, ¿verdad?, generar un argumento, un elemento para que no tuviésemos el resultado que finalmente ocurrió, ¿no? Pero el tribunal consideró que aún no perfeccionado del todo el contrato, aún no pagado el precio, el contrato, con el solo hecho de estar suscrito, ¿verdad? Todavía no conocemos el fallo, pero eso es lo que se puede, digamos, colegir de lo que se ha conocido públicamente. Era suficiente y yo creo que corresponde, mire, lamentarlo y con todo el dolor que significa y valorando la trayectoria política de la senadora, corresponde aceptarlo y corresponde respetar la decisión del Tribunal Constitucional, no cuestionarla.
Bueno, vámonos a otro tema, diputado, después de y varios incidentes en la conformación de la mesa de la presidencia del Senado. Les toca lo suyo pronto. ¿Cómo se ve eso? ¿Hay acuerdos, preacuerdos? ¿Qué espera que ocurra? Bueno, está en proceso esa conversación. Como lo entiendo, yo lo que espero es que se logre una mayoría que permita dar estabilidad y gobernanza a la Cámara de Diputados en el último año legislativo, en el último año de gobierno, que sea una mayoría lo más sólida y lo más amplia posible, que incluya no solamente a fuerzas oficialistas, sino que también a fuerzas de centro, que está fuera del gobierno, pero que eventualmente podrían, ¿verdad?, conformar esta gobernanza conjunta con nosotros. Ese ha sido, digamos, el ánimo o la estructura del acuerdo administrativo en los últimos años, que ha sido bien, que ha tenido hartos vaivenes, digamos, ya. Yo recordaba que la única presidencia de la Cámara que, digamos, tuvo una mayoría sólida y que no corrió riesgos fue la mía el año 2022, ¿no? Después de eso, todas las presidencias han sido elegidas en segundas vueltas, con mayorías bien cerradas en términos de uno, dos, tres votos, y eso evidentemente que genera una situación de inestabilidad. Yo era partidario de más bien de hacer algo un poco más amplio y transversal por un tema más bien de solidez institucional. Eso no se ha podido y menos va a poder ser en un año que es electoral. Y por lo tanto yo espero que se mantenga una línea respecto a lo que se ha venido haciendo en los años anteriores y ojalá tengamos buena noticia el día lunes respecto de la próxima presidencia. Se espera, bueno, es que hay hartos roces entre medio. Vimos a la diputada, bueno, en realidad todavía, como dice usted, es noticia en proceso. ¿Cómo viene la mano legislativa, diputado, en medio de todos estos incidentes? Bueno, vemos lo que pasa con los aranceles de Trump, la necesidad de reactivar nuestra economía, estamos todos pendientes también de cómo va a reaccionar el gobierno. Vimos que China reaccionó poniéndole los aranceles de vuelta a Estados Unidos, cosa que por supuesto nosotros también nos va a impactar. Bueno, el escenario político, económico y social en el mundo es de incertidumbre y Chile no está exento de ser influido por ese escenario mundial. No tenemos nuestro propio microclima, pero con mucha influencia también de lo que pasa en el mundo. Y desde esa perspectiva, a mí me parece que lo que está ocurriendo con Donald Trump en Estados Unidos es preocupante y grave. Creo que el presidente Boric ha sido bastante duro y claro en sus términos y me parece que está bien, me parece que lo que ha señalado es correcto, es lo que está ocurriendo. Se trata de una persona que está haciendo abuso del poder que tiene como presidente de uno de los países más poderosos del mundo para someter económicamente y castigar a diestra y siniestra a todos los países de manera indiscriminada para sus propios beneficios, ¿no? Pasando por alto todas las normas internacionales, los tratados, las costumbres de las últimas décadas y de los últimos años en esta materia, y muy lejos de la libertad que dice defender, ¿no? Con un proteccionismo que sorprende, ¿no? Contrario a todo lo que se hubiese esperado de quienes supuestamente defienden la libertad de comercio y la libertad como un principio que rige la acción política, ¿no? Esto da cuenta de que estos personajes más bien se mueven por conveniencia, por intereses, por pragmatismo y no por convicciones basadas en los principios, ¿no? Y yo creo que está bueno de que quienes los siguen defendiendo en nuestro país, ¿verdad?, abran los ojos y se den cuenta de que está dañando nuestro país, ¿no? De que estas aranceles van a causar perjuicio, van a ser nocivos, y yo creo que hay que ser claro y categórico respecto a eso, con prudencia, por cierto, porque hay que mantener canales diplomáticos abiertos para buscar alternativas y posibles soluciones, pero esta especie de pasividad entreguista, donde algunos mandatarios, dirigentes políticos de derecha,
en nuestro país y en otros países del continente salen casi a celebrar que el arancel sea bajo y no sea más alto. Me parece que lo que está ocurriendo allí es que hay personas que están poniendo por delante la ideología política y por lo tanto están emitiendo opiniones sesgadas por encima del interés nacional. Y eso es tremendamente preocupante porque si había algo que más o menos era resguardado, más allá de toda la contingencia política que pueda haber en el país, era que en materia de política exterior éramos una sola voz, que defendíamos siempre el interés de Chile y de los chilenos. Y hoy día eso no está ocurriendo. O sea, hay dirigentes políticos que están defendiendo a Trump por sobre los intereses de Chile y de los chilenos, no importando incluso que nos aplique una medida como esta. Y eso es absolutamente inaceptable. En otro tema, diputado, ya sabemos, el Frente Amplio, después de largas conversaciones, le indagar, ¿tiene candidato presidencial? Su compañero de la Cámara de Diputados, Gonzalo Víctor, ¿qué le parece? Bueno, una decisión del Frente Amplio que nos sorprende, la verdad, se veía venir, no era probablemente la primera opción del Frente Amplio, pero era lo que estaba a disposición, disponible, y lo que se pudo lograr, y yo la verdad que felicito al colega y le deseo, bueno, que tenga un debate de ideas, de propuestas y que pueda hacer un aporte, que se pueda sumar a futuro a la candidatura de Carolina Toa en caso de que ella sea la vencedora de la primaria. ¿Qué le parece que el Partido Socialista todavía no se defina para eventualmente sumarse a la candidatura de Carolina Toá y están todavía buscando un candidato propio? Yo la verdad que no entiendo, Bárbara, la lógica de la demora del Partido Socialista en respaldar la candidatura de Carolina Toa. Creo que obedece más bien a cálculos pequeños, a intereses electorales o de otro tipo, de carácter político, por cierto, pero uno esperaría que hubiese más convicción respecto de la necesidad de que el socialismo democrático tenga una candidatura única y un proyecto político común que ofrecer al país, ¿no? El Partido Socialista no le costó nada, bueno, le costó un par de sopaipillas apoyar en su momento a Gabriel Boric. Y al PPD, de hecho, tampoco le costó apoyar, bajar a Heraldo Muñoz y apoyar a Paula Narváez. Entonces esperaríamos también que el paso natural fuese hoy día apoyar efectivamente a Carolina Toá, entendiendo que proviene de un mundo político, ideológico, incluso histórico muy afín, ¿no? Yo creo que es momento de dejar atrás las diferencias personales. Yo también he tenido diferencias personales, incluso políticas bien marcadas con la ministra del Interior, Claudia Toá, cuando fue ministra. Pero esas cosas hay que dejarlas de lado cuando es necesario poner por delante el proyecto político, entendiendo de que los rivales políticos y que el principal desafío no está en nuestro mismo sector, sino que está en cómo enfrentamos a los tres candidatos de derecha que están muy fuertes en las encuestas y muy posicionados. Y tenemos que hacerlo en unidad. Y hoy día la carta más competitiva por lejos de todo el sector es Carolina Toá. Entonces yo creo que en eso no hay que perderse. Y con esto termino, Bárbara. Yo creo que el Partido Socialista está eh, a punto de dispararse en los pies y cometer un grave error si define una candidatura propia, ya sea la persona Paulina Bodanovich u otro. Está en su derecho y lo vamos a respetar, por cierto, tienen plena autonomía en eso. Pero yo creo personalmente que sería un error político. O sea, el Partido Socialista de Chile, ¿verdad? Que es uno de los partidos más grandes y más importantes del oficialismo y del actual gobierno, podría eventualmente, si deciden correr solo, salir último en esa primaria, ¿no? Y debilitar a su propio partido y su propio proyecto en vez de fortalecerlo aliándose con el PPD, con el socialismo democrático e impulsando en conjunto esta candidatura de Carolina Toa. Yo creo que sería un error. Lo tienen que evaluar ellos, se va a respetar, insisto, si ellos deciden llevar candidatura propia, así será, y iremos adelante nosotros con Carolina Toa en esa primaria.
Por último, en eso mismo, porque para algunos analistas el riesgo no es solo que les vaya mal eventualmente al Partido Socialista. El riesgo mayor es que eventualmente el socialismo democrático podría salir perjudicado porque si dividen su gente en dos candidaturas, bueno, no sería quizá tan raro que ganara el candidato del Frente Amplio o la candidata o candidato eventual del Partido Comunista, si ellos van todos unidos. ¿Ve ese riesgo? Yo creo que el escenario ideal es que el socialismo democrático lleve un solo candidato y que el resto respalde a Carolina Toá y por lo tanto el eje PPD-PS vaya juntos a primaria. Eso sin duda que la robustece y le da un peso específico en el territorio mucho, mucho más grande, ¿no? Creo que esa primaria es probablemente no fácil, nunca hay que confiarse, pero con una clara posibilidad de victoria. Si se divide la fuerza, evidentemente que no es la misma fuerza, pero aún así, yo creo, y todas las encuestas lo señalan, que la candidata más competitiva y más fuerte hoy día es Carolina Toa, y desde esa perspectiva me parece que incluso yendo solo con el apoyo del PPD, tiene la primera opción para quedarse con esa primaria aún sin el apoyo del Partido Socialista, pero esperamos que eso no ocurra, esperamos que den su deliberación interna y que puedan efectivamente respaldar. Diputado, muchísimas gracias por conversar con nosotros. Que tenga un muy buen fin de semana. Muchas gracias, buen día. Igualmente. Los dejamos invitados a que sigan con nosotros aquí en emol.com.